Un poquito de contexto acerca de esta historia. La mayoría de personas ven ese llamamiento de Pedro y asumen que es la primera interacción que Jesús tuvo con Pedro, pero no es así. De hecho, la primera interacción que Jesús tiene con Pedro se narra en el Evangelio de Juan, y muchos comentaristas creen que esto ni siquiera es el primer llamamiento similar, que eso es diferente al llamamiento que hubo en Mateo, y que esto está sucediendo aproximadamente un año después de que Jesús ya inició su ministerio en la tierra, y ya tiene un año de conocer a Pedro. Por eso tiene la confianza de pedirle prestado su barca. No es un completo extraño. Tienen no solamente una amistad, sino un discipulado. Él ve a Jesús como su maestro, Jesús ve a Pedro como su alumno. Pero no sé si notaste en la historia que es como si le cayera el 20 de algo muy especial a Pedro, que no le había caído antes, que no había reconocido realmente que Jesús es Dios hecho carne. Igual y lo había visto como un buen maestro. La primera interacción dice: Rabino, ¿dónde te vas a quedar? Entonces sí lo ve como un maestro, pero ahorita le cae el 20. No solamente es un maestro, no solamente es una buena persona, no solamente es un hombre iluminado, es Dios hecho carne, y le entra pavor y le entra miedo y cae postrado a sus pies y dice: aléjate de mí, que soy hombre pecador. Entonces, a lo que llego es que es posible estar no solamente en una buena iglesia, es posible relacionarte con cristianos, es posible de cierto modo conocer a Jesús sin que te haya caído el 20 de exactamente quién es. Y eso es lo que yo he visto en muchas iglesias. De hecho, hablando de Quique Torres, tiene una forma de escribir lo que se me hace muy adecuada. Que hay personas que creen, o sea, son cristianos. Hay personas que no creen, o sea, no son cristianos. Y si tú estás aquí, eres de los que no creen, gracias por venir, estamos para recibirte, te amamos. Pero hay una categoría muy grande dentro de la iglesia, que es los que creen que creen. Los que creen que son cristianos, los que creen que porque han leído la Biblia, o porque vienen a una iglesia sana, o porque tienen una relación con un pastor, o porque están en un grupo en casa, que automáticamente son cristianos, pero realmente no se les han abierto los ojos para entender quién verdaderamente es Jesús. Y eso es lo que pasa en esta historia. Entonces voy a hablar de eso, voy a hablar de qué es lo que sucede cuando entendemos que Jesús realmente es Dios. Y también voy a hablar de qué es lo que debemos hacer en base a eso. No solamente recibimos la revelación de quién es Jesús, sino que ahora tomamos la responsabilidad de llevar esa revelación a otras personas. De hecho, la misión de Horizonte es conocer a Dios, recibir esta revelación y darlo a conocer, comunicar esta revelación. Y necesitamos hacerlo. De hecho, le pregunté al pastor Carlos: ¿qué es lo que quieres que predique? Y me dijo: lo que quiero que hagas es que animes a la iglesia a que hagan la obra del ministerio. Déjalo digo de esta forma. A igual que Gracia Soberana, el movimiento Calvary enfatiza sana doctrina, enfatiza la enseñanza de la Biblia. De hecho, enseñamos libros completos, verso a verso, muy similar a lo que ustedes hacen con la predicación expositiva. Y lo que hemos visto es que el cristianismo en México está creciendo. No sé si sabes eso, pero en los últimos 20 años se han convertido aproximadamente 10 millones de mexicanos. 10 millones de mexicanos. Ahora, cuando llega, ¿cómo se llama? El INEGI, ya no se categorizan como católicos, se categorizan como evangélicos. Y obviamente eso no significa que todos son salvos, pero en la cultura mexicana dejar de identificarte con la iglesia tradicional sí es un paso muy grande. Y le damos gracias a Dios por eso, pero sí hay un pequeño problema, que de esos millones que se están convirtiendo, se están integrando a muchas iglesias que no son sanas. Y tristemente es muy común que las iglesias más grandes dentro de las ciudades no sean iglesias que enfatizan la predicación de la Biblia, no enfatizan la sana doctrina. En algunos casos simplemente tienen mala doctrina, en los peores casos tienen falsa doctrina. Y eso es lo que sucede. Ustedes tienen un tesoro que tienen muy pocas iglesias. Tienen muy pocas iglesias. Y sería un error estancarnos en nuestra comodidad diciendo: gracias a Dios que hayamos una buena iglesia, y no salir e intentar reproducir eso por toda la república. Necesitamos plantar cientos de iglesias más, porque uno, está creciendo muchísimo el cristianismo, y dos, hay muchas personas que están buscando una iglesia como esta en todas partes de la república. Y tú a lo mejor dices: Dios no me podría usar a mí. Déjate digo eso: si Dios me puede usar a mí,
hay esperanza para quien sea. Es más, yo creo que una de las razones que Horizonte está creciendo es porque la gente llega y dice, si Dios puede usar a este inepto, hay esperanza para quien sea. Déjate digo, no sé quién eres, no sé cuál es su trasfondo, no sé cuáles son tus dones, tus talentos, no sé cuál es tu escasez de dones y talentos, pero si Dios puede usarme a mí, hay esperanza para quien sea. Y cuando Dios te diga, vamos a lo profundo, vamos a pescar hombres, vamos a alcanzar a la gente, no hagas excusas. Si tú lo dices. Entonces vamos a ver eso manifestado en esa historia. Y se aconteció que la multitud se agolpaba sobre Jesús para oír la palabra de Dios, estando junto al lago Genesaret. Les explico geográficamente qué es lo que está pasando. Jesús es del norte y es muy parecido a Israel en el siglo I a México hoy en día, que la mayoría de zonas urbanas importantes estaban en el sur. Entonces Jerusalén o Jericó, muchas de las zonas importantes estaban en el sur, y en el norte eran casi puros pueblos pequeños, comunidades pequeñas, pescadores, gente sin educación. Es más, en una ocasión dice, ¿podría algo bueno salir de Nazaret? De donde era Jesús era un pueblo de 200 personas. Aquí de donde son Juan y Pedro, y Andrés y Jacobo, era un pueblo de máximo 1,000 personas. Entonces Jesús inicia su ministerio en un lugar rural pequeño, y obviamente Juárez no es pequeño, pero cuando un predicador se levanta en un pueblo, todos lo conocen. Conozco grupos de jóvenes en pueblitos que tienen 20 personas, pero todos conocen el grupo de jóvenes, ¿no? La iglesia, todos conocen la iglesia. Y eso era el caso con Jesús. Empezó como una celebridad, por decirlo así, dentro de su círculo de pueblos pequeños, pero no fue hasta que fue a Jerusalén que agarró una fama tremenda, y de repente ya no era famoso a nivel local en unas cuantas rancherías, por decirlo así. Ahora era famoso a nivel nacional, donde todo el mundo sabía quién era Jesús. Ahora imagínate, regresa al norte, regresa a los pueblitos. El lago de Genesaret es otra forma de decir el mar de Galilea, de donde él se crió, donde él conocía a toda la gente. Y ahora no solamente es famoso ahí, sino famoso a nivel nacional. Y la gente le amaba, la gente lo seguía de tal grado que decía, se agolpaba sobre él. Estábamos hablando ayer de mujeres, el pastor Carlos, estábamos hablando de eso que comentaba de diferencias generacionales. Él estaba diciendo que uno de sus primeros recuerdos es que vio a los Beatles en televisión en blanco y negro. Entonces no lo juzguen, ya sé que fue así, pero que vio esto y que le impresionó. Tenía como 6 años o algo así, me comentó que lo que más le impresionó no fue la música de los Beatles. Lo que más le impresionó era ver a las mujeres que se desmayaban viendo a los Beatles, ¿no? Como hoy en día lo haría con una celebridad como Justin Bieber o One Direction o algo así, que las mujeres están vueltas locas y se agolpan. Ese es el sentido que le está dando Lucas, que la gente está yendo a Jesús, está intentando agarrarlo, y es como su paparazzi, está intentando caminar y no puede, y a tal modo que lo tienen en la orilla del mar y tiene el mar así y lo están empujando. ¿Y qué es lo que hace? Ve 2 barcas y se mete ahí para que ya la gente lo deje de empujar. Era tan conocido, tan reconocido, tan buscado, que tiene que meterse a un barco para que lo dejen de empujar, para que lo dejen de apretar de ese modo contra la orilla del mar. Y nos dice unas cuantas cosas. Nos dice que los pescadores habían bajado de estas barcas y estaban lavando sus redes. Entonces nos demuestra, uno, que ya pescaron, que ya están alistándose para irse a casa, ya están lavando las redes después de trabajar. Y se sube a una de las barcas, que era de Simón Pedro. Una vez más, no es raro esto, no es un desconocido. Simón Pedro ya es su amigo. Entonces se sube a la barca de Simón Pedro y le pide que se separe un poco de la tierra, y enseñaba a las multitudes desde la barca. Entonces pone un poco de separación. Ya con un poco más de separación hay un poco más de acústica, con el mar puede proyectar su voz y predicarle posiblemente a los cientos, si no es que a las miles de personas que lo estaban siguiendo. No nos dice cuál es la predicación, más bien se enfoca en la relación de Jesús con Pedro y la interacción con Jesús y Pedro. Mira versículo 4, dice:
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda. Me gusta cómo lo dice la Reina Valera, dice: boga mar adentro. Entonces le está diciendo que se separe de la orilla y echad vuestras redes para pescar. Entonces la petición es: vamos a lo profundo para ir de pesca. Ahora, no sé tú, pero yo hubiera tenido una respuesta similar a la de Simón. Mira lo que dice en versículo 5. Respondiendo Simón dijo: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Entonces Pedro y sus amigos estuvieron toda la noche de pesca y no atraparon ni siquiera un solo pez. No sé si alguna vez has ido de pesca tú, pero a lo mejor te imaginas esto: vas con tu caña, estás ahí, espere y nada. Ensenada tiene pesca reconocida a nivel mundial, es un lugar de pesca extraordinaria. Y es chistoso porque mi papá odia pescar. Y una vez fuimos al mar adentro a pescar peces más grandes. La carnada que estábamos usando eran sardinas vivas para que nadaran y atrapáramos un pez grande. Y él estuvo horas. De hecho, yo tenía como 12 años y yo lo estaba saque y saque. Y mi papá así nada más como que súper aburrido. Y por fin agarra uno y lo saca. Y no sé cómo, pero agarró a un pez como de la mitad del tamaño de la sardina por la aleta. Mi papá así como que... No, así, no creemos en la suerte, pero estaba saladísimo. Mi papá nada más no podía atrapar nada. Y nos imaginamos algo así, alguien con su cañita en el mar así como que esperando. Pero no es así. Ellos tenían redes para atrapar cientos de peces. Es más, hay una pesca en Juan que nos narra que atrapan, que pescan con un lanzamiento de la red 153 peces. Entonces estamos hablando de pescas ya masivas. Tú y yo lo llamaríamos casi industrial, donde están aventando las redes y cada vez que la avientan están esperando sacar decenas de peces y sacar esta red. Ahora imagínate, toda la noche sacan la red y la jalan. Y es trabajo arduo, es trabajo duro. Sacan vacío. No. Y nada más lanzar la red una vez sin sacar nada sería horrible. Era totalmente raro, poco común que al aventar la red no sacaran mínimo unos cuantos peces cada vez que la avientan. Ahora, toda la noche, no sé si hay alguien aquí que ha trabajado toda la noche. Yo solamente lo he hecho unas cuantas veces con algunas cuantas cosas. Pero ¿cómo te sientes en la mañana después de trabajar toda la noche? Ahora imagínate si trabajaras construcción o algo así. Imagínate que estás haciendo un trabajo físico pesado como pegar bloque toda la noche. Y llega la mañana. ¿Qué es lo que quieres hacer? Nadie me hable, me voy a mi casa y me voy a dormir. Ahora admiro eso de Pedro. Él no se fue a su casa a dormir. Él estaba ahí escuchando a Jesús predicar. Porque muchas veces hablamos muy mal de Pedro, pero hay algunas cosas inferidas como esta, que él está dispuesto a escuchar. Pero al Jesús decir: vamos a lo profundo y vamos a echar las redes, me imagino a Pedro como que: estás loco. No solamente habían pescado más bien estaban intentando pescar toda la noche sin pescar nada, sino que dice que antes de la predicación estaban lavando sus redes. Déjate explico esto, porque sé que no están cerca del mar. El agua salada corrompe las cosas. Entonces yo surfeo, corro olas y tenemos un traje de buzo. Y lo que tienes que hacer después de usarlo es que lo tienes que enjuagar, porque si no, con el agua salada, las próximas veces que lo uses se te va a romper porque corrompe el agua salada. Entonces, si tienes redes y las estás aventando al mar, absorben el agua salada y si no las lavas, después de unas cuantas semanas se te secan, se te endurecen, se te rompen. Entonces, después de secar, ellos tenían que encontrar agua dulce y literalmente tallar sus redes para remover toda la sal que tenían de este mar. Entonces, imagínate, ya lavaron sus redes. Y Jesús le está diciendo: vamos a pescar. No sé tú, pero yo le diría: Jesús, ¿sabes qué? Eres un excelente predicador. Igual eres un buen carpintero. La pesca déjamelo a mí. Ahorita no es el momento. La mejor pesca es de noche. Ya estuviste predicando
proyectando tu voz, ya asustaste a todos los peces. Si quieres ir de pesca, igual vamos a echarnos una siesta en unas 5 o 6 horas ya en la tarde. Ya vamos, si lo que quieres son peces, te conseguimos peces. Esa sería la actitud lógica de Pedro. Pero me fascina la respuesta. Simón le dijo: maestro, hemos estado trabajando toda la noche. ¡Qué frustración! Y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Me encanta eso. Ok, ahora veo esto y lo tengo que espiritualizar un poquito. ¿Por qué? Porque el resultado de esto va a ser que Pedro va a ser iluminado espiritualmente. Y dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Y no creo que Dios le está, o Jesús le está pidiendo a Pedro que vayan de pesca porque quiere peces. Yo creo que está intentando comunicarle algo a Pedro. Entonces, lo que creo que está sucediendo aquí es que, una vez más tomándolo como ejemplo, que Dios le está diciendo a Pedro: vamos a lo profundo. No te quedes en la orilla. No te conformes con la relación que tienes ahorita con Dios. Vamos a confiar en Él. En contra de todas las probabilidades, en contra del razonamiento, en contra de la lógica, vamos a intentar hacer algo que todos dirían que es loco. Y la pregunta es: ¿a qué te está llamando Dios? Porque como cuando alimentó a los 6,000 y le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a conseguir pan para alimentar a estos? No le estaba diciendo: ve y en tus propias fuerzas alimenta a los 5,000. Lo que estaba diciendo, dice la Biblia, es que era una prueba. Porque cuando Dios nos llama, no nos llama a hacer cosas fáciles, porque si fueran cosas fáciles, las podríamos hacer en nuestras propias fuerzas. Cuando Dios nos llama a lo imposible, porque así Él se glorifica. ¿A qué te está llamando? ¿De qué manera te está llamando Dios a que tú le rindas tu vida, a que tú le obedezcas en contra de toda lógica y en contra de toda razón? No sé a qué te está llamando Dios a ti. Una vez más, quiero enfatizar esa necesidad de ser levantados como obreros cristianos y enviados como misioneros a plantar iglesias. Entonces, a lo mejor Dios te está llamando a hacer eso. No sé a qué te está llamando a Dios específicamente, pero sabes que todos tenemos excusas. Y Pedro tenía buenas excusas. Toda la noche hemos pescado y no hemos atrapado nada. ¿Sabes qué? Yo tuve una buena excusa. Yo tomé el liderazgo de Horizonte cuando tenía 21 años. Era una iglesia de más de 400 personas en cuanto al movimiento Calvary en México, la iglesia encargada de la administración de todas las iglesias. Y mi papá se enferma. Y justo antes de enfermarse, mi papá, los 2 otros pastores que estaban ahí apoyándole salieron mal. Y de hecho yo tenía pensado irme a otra ciudad a vivir, y cuando veo que mi papá se queda solo liderando esa iglesia, dije: voy a ir a ayudar los 6 meses. Cuando llego, su salud empeora, su salud empeora, su salud empeora. Y yo de 21 años me siento en su oficina y me dice: ya no puedo pastorear. Quiero que tú te quedes como pastor. Tenía muchas excusas. Tengo 21 años. Soy soltero. No tengo experiencia pastoral. Con trabajo sé enseñar. 1000 excusas. Y no te voy a decir que tomé esa oportunidad como: sí, es el Señor. Estaba muerto de miedo. Los primeros 6 meses se fue una tercera parte de la iglesia. Y los que se quedaron de mala gana. O sea que lo sentía, estaba predicando y veía en sus rostros: son miserables. Lo sentía. La única razón que ellos permanecen aquí es porque son leales a mi papá, no porque realmente creen en la nueva dirección que está tomando Horizonte con un nuevo pastor. Y fue difícil. Las críticas, lo que decían las personas. No se imaginan la cantidad de veces que he escuchado: ¿y este joven qué me va a decir a mí? No podría, ni siquiera puedo contar las veces que he escuchado esa frase. Yo podría decir: ¿sabes qué, Dios? Todavía no. ¿Sabes qué? Falta. No sé cuál es tu excusa. Dios, todavía me falta la carrera. O Dios, tengo hijos pequeños. O Dios,
mis hijos están en la universidad y demandan mucho dinero, o Dios, mis nietos. En cada etapa de tu vida puedes tener excusas para no obedecer cuando Dios te llama a hacer algo por Él. Y sabes que las excusas siempre tienen lógica en nuestro corazón. Necesitamos ser como Pedro, que cuando escuchamos el llamado de Jesús, podemos presentar nuestra incomodidad y presentar nuestras dudas y presentar nuestra inseguridad, pero a fin de cuentas decir, pero porque tú lo pides, voy a obedecer. Porque la obediencia no tiene nada que ver con tu capacidad, no tiene nada que ver con tu capacidad de obedecer. La obediencia tiene todo que ver con quién te lo pidió. Si Jesús te lo ha pedido, no tenemos ninguna razón por la cual no aceptar lo que Él nos ha pedido. Reitero, es muy claro lo que Dios ha llamado a gracia soberana, a ser discípulos, a glorificar el nombre de Jesucristo, a magnificar la obra de Dios en esta ciudad. Intégrate a eso. Pero aparte de eso, hace la pregunta, ¿a qué me está llamando Dios a mí personalmente? Y a pesar de las excusas, di, pero porque tú lo pides. Ahora me encanta esto, versículo 6. Y cuando lo hicieron, encerraron gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Qué contraste entre hacer algo en nuestra fuerza, pescamos toda la noche y no atrapamos nada, y obedecer a Dios. Echaron sus redes y sus redes tenían tantos peces que se rompían. Tantos peces que el próximo versículo nos dice que hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca y venían a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. No sé mucho en cuanto a cómo se llama la ciencia de barcos y cómo flotan y todo eso. ¿Cómo? Marítimo, no sé. Pero no sé cuánto peso necesitas meterle a una barca para hundirla. Necesita ser un peso extraordinario. Y ellos tenían tantos peces que se estaban hundiendo, no una barca, sino 2 barcas. Una vez más, eso es extraordinario. Eso es milagroso, esto es inesperado. Entonces nos demuestra una vez más el contraste entre operar en nuestras fuerzas y lo que sucede cuando obedecemos a Dios. Cuando estamos dispuestos a seguir su guianza en el ministerio. Y no estoy diciendo que cuando desobedeces te va mal y cuando obedeces te va bien, porque vemos demasiados ejemplos en la Biblia de gente que es obediente y Dios no les llama a ser exitosos, les llama a ser fieles. Entonces no estoy diciendo que garantiza éxito la obediencia, pero lo que estoy diciendo es que cuando no estás obedeciendo y cuando estás haciendo las cosas en tu propia fuerza, aunque tengas éxito, estarás vacío. Aunque cumplas tus deseos y tus sueños, si no estás operando bajo la guianza de Dios y el llamado de Dios en tu vida, vas a estar vacío. Una vez más, esto lo vi en mi vida, que yo tuve una juventud increíble, lleno de diversión y de hobbies y de pasatiempos, y cualquier persona que hubiera visto mi vida hubieran dicho, tú tienes la vida perfecta. Pero a mis 18 años recuerdo acostarme en mi cama y sentirme como, ¿realmente es esto todo? Y yo aún como Pedro conocía a Jesús, estaba involucrado en la iglesia, y había un sentimiento religioso, porque siendo hijo de pastor y estando en la iglesia y estando sirviendo, me acuerdo que había un grupo de jóvenes y empezó con 20 personas. El líder no era, amaba a Jesús, pero no era buen maestro, era difícil ir al grupo de jóvenes porque era extremadamente aburrido. Entonces bajó de 20 a 15, a 10, a 5, a 3, a 2, a 1. Y hubo un lapso de unos 6 meses en los cuales yo era el único que iba al grupo de jóvenes. Y me acuerdo que me sentía, wow, qué tan cristiano soy que soporto las pésimas enseñanzas del líder del grupo de jóvenes. Cuando leía versículos de perseverancia, yo pensaba que eso era. ¿Sí? Eso es llevar las marcas de Cristo en mi cuerpo, ¿no? Eso es el sufrimiento cristiano. Eso significa persevera hasta la muerte y te daré la corona de vida.
Y yo sentía porque estaba dispuesto a tolerar un grupo de jóvenes chafa que era un buen cristiano, pero la realidad es que ni siquiera sé si era cristiano. Con la superficialidad, la hipocresía, la mentira que había en mi vida en muchos aspectos y en muchos elementos. Y yo sentía y yo sabía en lo más profundo de mi ser, necesita haber más. Necesita haber más. Me siento vacío. Siento que toda mi vida he trabajado y no tengo nada. Dios le llama, Dios le llena sus redes. Ahora, eso es lo interesante. Acuérdate, en ese entonces no decidías tú qué vocación ibas a tener. Tú heredabas tu vocación de tus papás y ellos de sus papás y así sucesivamente por generaciones. Entonces, Pedro tiene desde niño pescando. Esta es su vocación, esta es su profesión. Y ahora imagínate una pesca tan grande que está hundiendo a 2 barcos. Eso no sucede cuando atrapan a 153 peces en Juan. Entonces, estamos hablando probablemente o posiblemente de cientos de peces. Y no sé cuánto valor haya tenido cada pez. Pero para un pescador, eso es como si se ganara la lotería. En un momento pasa de escasez a abundancia. No sé cómo reaccionarías tú. Vamos a decir que alguien te da lo que ganarías en una semana, te da 10 veces eso. Así, toma. ¿Pero por qué? Nada más. Vamos a decir que alguien te da lo que ganas en un año, 10 veces eso. De una. ¿Cómo te sentirías? Gracias. Vamos a la agencia a comprar el carro que siempre quería, ¿no? Voy a poner el depósito en la casa que siempre he querido. Es lo que haríamos, ¿no? Es lo que harías tú, lo que haría yo. Estaríamos llenos de entusiasmo y felicidad y euforia. ¿Cuál es la reacción de Pedro? Gracias, Dios, eres lo máximo. ¿Su reacción? Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí que soy hombre pecador. No sé tú, pero yo leo eso y digo, ¿what? ¿En qué momento hubo una declaración de Jesús que malo eres, Pedro? ¿En qué momento una pesca milagrosa produce en Pedro remordimiento y convicción? No cuadra la historia, no tiene sentido esa reacción de Pedro. ¿Por qué hace esto? Y una vez más tenemos que entender un poquito la cultura judía y realmente yo diría la cultura de la Biblia en cuanto a Dios. Porque para ti y para mí en el ambiente occidental, o sea, Europa y Estados Unidos y Latinoamérica, lo que entendemos de Dios es que es un Dios personal. Un Dios que quiere tener una relación personal contigo. ¿Cuántas veces has escuchado eso? Y aunque es cierto, se nos ha olvidado que Dios no solamente es un Dios personal, sino que también es un Dios global, un Dios cósmico, un Dios poderoso. Un Dios que dice los salmos que cuando habla se rompen los pinos del bosque. El Dios que cuando Moisés le pide, muéstrame tu gloria, dice, no te la puedo mostrar porque te consumiría y morirías. Que cada persona que cree que ve a Dios en la Biblia teme porque sabe que ver a Dios significa la muerte súbita. Porque Dios es tan glorioso y tan santo y tan grande que estar en su presencia simplemente te consumiría. Como si alguien quisiera bajarse de una nave espacial y pararse sobre el sol, sería consumido. Así entienden que si vemos la gloria de Dios nos mataría. Por eso vemos ocasiones en la Biblia como Isaías, que se presenta ante Jesús, nos dice el Evangelio de Juan, pero se presenta ante Dios. Y después de 5 capítulos de ay de este pueblo, y ay de este pueblo, y ay de este pueblo, y ay de este pueblo, ve a Jesús y ¿qué es lo que dice? Ay de mí, que soy hombre pecador, que soy en medio de un pueblo de labios inmundos. Que cuando Juan, el apóstol del amor, el discípulo amado, ve a Jesús en Apocalipsis, dice, y caí a sus pies como muerto.
Porque entiende, lo que enseña la Biblia es que la gloria de Dios es tal que no puede presentarse un humano ante su gloria y no ser consumido por ella. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí con Pedro? Por primera vez en su vida se está dando cuenta que no está tratando simplemente con un profeta, un hombre iluminado, un buen hombre. Se está dando cuenta que Jesús es Jehová, es Yahvé, hecho carne, y está presente delante de él con esta pesca milagrosa, con este milagro, y dice: me va a matar. Ya sé quién es, y su gloria es demasiado. Y su reacción no es: ay, sentí la gloria. Su reacción es: apártate de mí, no me hagas daño, no me mates. Ya entiendo quién eres. Ya entiendo que eres el Dios más fuerte, que dice Éxodo 34, que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Y su reacción no es gozo o esperanza o felicidad. Su reacción es terror. Porque entiende las implicaciones de la santidad de Dios. Y por eso digo que es un rollo muy occidental, que pensamos, si experimentáramos la presencia de Dios, ¡ay, qué bonito! Estamos en una reunión, ¡ay, se sintió la presencia de Dios! Sentí maripositas así, bien bonito, bien bonito. En la Biblia, cuando la gente está en la presencia de Dios, no siente maripositas. Siente que se está muriendo. Prefiere decirle a Dios: vete. Arriesgar que la gloria de Dios les consuma. Y esa es mi pregunta. Hemos diluido la gloria de Dios a algo tan superficial que tratamos de esto con una ligereza. Hemos reducido la gloria de Dios. Sí. O realmente nos ha caído el 20, que lo que tú mereces y lo que yo merezco no es el abrazo de Dios, es la destrucción. Lo que merecemos no es el perdón de Dios, lo que merecemos es el juicio de Dios, es el castigo de Dios, es que Dios nos dé la espalda y lo pedimos porque es lógico. Apártate de mí, que soy hombre pecador. Yo creo que mucha gente batalla con gratitud porque no entiende cuánto Dios ha dado. Sentimos que lo merecemos. Claro que Dios me ama. Mi mamá me ama, mi papá me ama y Dios me ama, claro, eso es un hecho. No reconocen que Dios no le debe nada a nadie. Y si es basado en quién somos, Dios no nos debe amor. Entonces, pero la Biblia dice que Dios es amor. Y que es de todas las partes bonitas de la Biblia. Sí, hay muchas partes bonitas de la Biblia, pero no vas a entender la profundidad del amor de Dios hasta que entiendes de la profundidad de la santidad de Dios. No vas a entender la profundidad de la elección de Dios hasta que entiendes lo mucho que merecemos ser juzgados y lo contracondicional que es Dios, que Dios nos haya elegido. Y Él dice: apártate de mí, soy hombre pecador, no tienes ninguna razón lógica por la cual estar enfrente de mí. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Pedro, tienes razón. Nos vemos. ¿Es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hizo Jesús con Isaías? ¿Sabes qué? Tienes razón. Eres hombre de labios inmundos. Salte de aquí. ¿Qué es lo que hace con Pedro? Eso es extraordinario. Le dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas porque se asombró. Nos dice por qué cae. Y después también nos dice que están asombrados. Versículo 10, Jacobo y Juan. Pero mira al final del versículo 10 la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es: no temas. Eso es de lo más bello que puede haber. Cuando tú y yo nos damos cuenta que somos hombres pecadores, que merecemos el juicio, el infierno, la separación entre nosotros y Dios, que reconocemos que eso es lo que merecemos y que Dios, en vez de darnos lo que merecemos, nos muestra gracia. Que Dios, en vez de decir al infierno contigo, dice: no temas. ¿Cómo hace esto? Es lo mismo que le dice a Juan cuando cae a sus pies y dice: y puso su diestra sobre mí. No temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que estaba muerto y vivo por los siglos de los siglos. Amén.
¿Cómo puede un Dios justo decirle no temas? Yo creo que la respuesta la vamos a ver. Es el siguiente versículo que dice: desde ahora serás pecador de hombres. Perdón, pecador. Pescador de hombres. Para poder decir no temas, primero necesita cambiar su identidad. Y eso es lo que sucede también con Isaías, que dice: soy un hombre de labios inmundos. Dice que toma un ángel con unas tenazas, un carbón encendido del altar. El altar representa el sacrificio de Jesús. Lo toca en sus labios. He aquí, es quitada tu culpa, es limpiado tu pecado. Eso es el evangelio. El evangelio no es que Dios toma a una persona que es más o menos buena, más o menos mala, y la hace una mejor persona. El evangelio es que Dios toma a personas que merecen el infierno y les trata como sus hijos. Y toma nuestro pecado, que dice Isaías, que nos había manchado y nos había dejado rojos como el carmesí, nos hace como la blanca lana. Y en vez de decir al infierno contigo, dice no temas. No temas solamente se escucha bello cuando reconoces lo que merecemos. Y cuando reconoces lo que merecemos, es lo más dulce. Es lo más dulce es saber que el trato que Dios tiene contigo no está basado en temor, sino que está basado en gracia. Y sí, debemos de temer a Dios, eso es lo que hace Pedro. Pero el temor a Dios no nos lleva a separarnos de Dios. El temor de Dios nos lleva a confiar en Dios. El temor de Dios no nos lleva a, cuando pecamos, a alejarnos escondidos de Dios, sino que el temor de Dios nos hace que nos acerquemos a Dios cuando pecamos, porque ya hemos experimentado que donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó, y no hay nada que podemos hacer que haga que Dios ya no nos perdone, porque si estamos en Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo creado, ni lo porvenir, ni lo presente será capaz de separarnos del amor de Dios que está en Cristo. Que si Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará en Él todas las cosas? Que si Él realmente tiene tanta gracia que ve a Pedro y le dice no tema, Él tiene tanta gracia que aún en tu peor momento Él te puede decir no temas. Si eres cristiano, tienes este acceso no solamente incondicional, sino contracondicional. Contra lógica, contra razonamiento, en el cual Dios perdona tus pecados. Pero me encanta que antes de decir no temas, viene la humillación de Pedro. Porque la Biblia dice que el que se enaltece, Dios lo resiste, pero el que se humilla, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Pero acepta al que se humilla. Eso es el evangelio. El evangelio es que Dios tiene perdón disponible, pero que al mismo tiempo nos llama no solamente a aceptar un concepto general, sino a aceptar a una persona. Y aceptar su perdón. Y aceptar su cariño. Y aceptar su gracia. Y siempre que una persona pregunta, ¿y ya recibiste a Jesús en tu corazón? Ok, sí entiendo lo que quieres decir. Pero la pregunta más bien es, ¿ya recibiste su perdón? No es si ya recibiste a Jesús. O sea, en general, es ¿ya te ha perdonado Él? ¿Ya ha puesto su diestra sobre ti y ha dicho no temas? Ahora, el evangelio y misión va de la mano. No podemos recibir el perdón de Dios y no ofrecer el perdón de Dios a otras personas. Y yo creo que eso es algo que tú y yo nos tenemos que cuidar. Como dije, eso es una iglesia sana que enfatiza la doctrina. Horizonte también es una iglesia que enfatiza doctrina. Pero no podemos creer que simplemente porque leemos la Biblia mucho, porque leemos buenos libros, porque pensamos profundamente acerca de quién es Dios y qué es el evangelio, que ya estamos cumpliendo. Eso no es el fin, eso es un medio. Conocemos a Dios no para inflar nuestro conocimiento, conocemos a Dios para conocerle a Él. Y la única reacción lógica de conocer a Dios es que lo quieres compartir. Es como la mujer que se compromete para casarse y a todos les está diciendo. Se está comunicando aún con las personas con las cuales no ha tenido contacto por años. Ya sabes a quién conocí.
ya sabes que me voy a casar. Cuánto más cuando el evangelio de Jesucristo libera nuestros corazones, cuánto más debemos ir a cada criatura y predicar el evangelio. El recibir perdón va de la mano con el dar perdón. El evangelio de salvación va de la mano con la misión de predicar el evangelio. ¿Por qué digo esto? Versículo 10 todavía dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Le cambia su identidad. Ahora, Pedro recibió un llamado específico a dejar de pescar y enfocarse al 100% en evangelizar, en seguir a Jesús, más adelante en pastorear una iglesia. Quiero que tú consideres ese llamado, pero al mismo tiempo eso no es un llamado que Dios le va a dar a todos. Porque si eso fuera así, si cada cristiano tuviera que dejar su trabajo, entonces ¿quién va a alcanzar a los pescadores? Si cada persona tuviera que dejar su trabajo, ¿quién va a alcanzar a los empresarios? ¿Y quién va a estar en la comunidad haciendo luz en tinieblas? Entonces, para Pedro, ese llamado no solamente era una diferencia de identidad, sino también una diferencia de actividad. Pero a lo mejor Dios no te está llamando a dejar el lugar donde estás tú, simplemente a cambiar tu mentalidad. Ya no trabajar simplemente para ganar un buen salario y sacar adelante a tu familia, sino trabajar de tal modo que puedas comunicar el evangelio no solamente con tus palabras, sino con tus acciones a las personas que te rodean, para que ellos puedan confirmar, ok, un cristiano vive absolutamente diferente porque tiene el Espíritu de Jesucristo morando en ellos. Entonces, dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El llamado a Jesús también es el llamado a servir a través del poder que Él nos da. Y termino con ese versículo. Después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Ahora, es extraordinario pensar que dejaron todo, porque nos dice que dejaron familia. También lo que estamos viendo es que están dejando su vocación. Y esto era una deshonra terrible. Una vez más, México no tenemos esta mentalidad, pero la cultura del Medio Oriente es una cultura en base a respeto y honra. Y una de las formas que respetas a tu familia en ese contexto es que seguías trabajando en lo que ellos estaban haciendo. Y dejar de hacer lo que tu familia ha hecho por siglos, sino es que milenios, era una cachetada y una falta de respeto terrible para tu familia. No te estoy diciendo que es cachetadas o le faltes el respeto a tu familia, pero eso es lo que ellos estaban dispuestos a hacer para obedecer a Dios. No solamente eso, están dejando estabilidad, están dejando un trabajo con una entrada, están dejando, esas eran sus barcas. Están dejando eso. Y lo que más me sorprende es que eso viene en el contexto justo después de que hacen la pesca milagrosa. No solamente están dejando familia, no solamente están dejando seguridad, no solamente están dejando trabajo, están dejando una pesca milagrosa. Están dejando una cantidad de peces increíble. No sé tú, pero así como si Dios me hubiera dicho, ¿sabes qué? Vamos a lo profundo y vamos a pescar, yo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Espérate en la noche y vamos con mucho gusto. Igual, si Jesús me hubiera llegado en ese momento, me hubiera dicho, desde ahora serás pescador de hombres, y dice, va, te sigo, pero deja primero vendo esos pescados para tener para el camino. Deja primero, ya que me dice el cheque, deja primero cambio el cheque y ya nos vamos. Pero Él deja absolutamente todo. Deja absolutamente todo. ¿Qué me demuestra eso? Que el cristianismo y específicamente el servicio a Dios no es un llamado a la comodidad. No es un llamado a hacer lo que es fácil. Es un llamado a dejarlo todo. De tal modo que alguien viene a Jesús con todas las ganas de seguirle. Dice, te sigo a donde quieras, pero dame un poco de tiempo para sepultar a mi padre. ¿Por qué? Muchas personas dicen, no, pues ya estaba muerto y nada más iba a hacer el funeral, y qué gacho Jesús que le dice que no. Pero no, lo que estaba diciendo, mi padre todavía no está muerto. Cuando muera mi padre voy a heredar todos sus bienes, y ya que tenga esa comodidad y esa seguridad, ya que tenga mi pensión, ya con mucho gusto te sigo. ¿Qué es lo que le dice Jesús?
Ese no es el tipo de seguidores que estoy buscando. Y después voltea a sus discípulos y les dice, el Hijo de Hombre no tiene ni siquiera dónde descansar su cabeza. Una de las comodidades más básicas para nosotros es una cama. La gran mayoría de personas, aún las personas más humildes, tienen camas. O mínimo tienen donde dormir. Jesús no. En la transición de Juan 7 y Juan 8 hay algo que si no estás prestando atención ni siquiera lo notas. Pero dice en Juan 7:53, que es el último versículo, dice, y cada quien se fue a su casa. Y Juan 8:1 dice, y Jesús se fue al jardín. O sea, no tenía casa. O sea, cada quien se va a su casa y cuando llega la hora de dormir, ¿qué hace Jesús? Se va a un parque, encontrar una banca, a recostar su cabeza sobre una piedra. Y por 3 años vivió de esa forma. Cuando llegan los 5,000 personas y Dios le dice, alimenta a esas personas, Felipe le dice, ¿cómo? Si tuviéramos 200 denarios no nos alcanzaría para que cada quien comiera un pan. O sea, no cargaban con dinero. Pero muchas veces nos confundimos y pensamos que la vida cómoda y el cristianismo de alguna manera van de la mano. Que cuanto más crees y más fe tienes, que Dios se ve obligado a darte más cosas materiales. Pero lo que yo veo muchas veces, no es que lo material sea malo, porque también vemos muchos ejemplos de personas que tienen mucho y aman a Dios con lo que tienen, pero lo que sí veo es que muchas veces Dios te presenta, ¿quieres obedecer o quieres lo material? Y dice, decide. Y tristemente, mucha gente se va por lo cómodo. No estoy hablando solamente materialmente, estoy hablando en todos los sentidos. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera podemos evadir esta trampa de vivir por lo cómodo? Yo creo que recae una vez más sobre el Evangelio. Que a Pedro no le caló, no sé si utilizan esa palabra acá, no le dolió dejar todo, porque reconocía que se estaba yendo con Dios. A Pedro no le dolió dejar su seguridad, porque sabía que lo estaba cambiando por la dulce comunión con Dios. David dice, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso no significa que Dios cumple todos nuestros caprichos, pero que si tenemos a Dios como nuestro pastor, ¿qué más queremos? No hay nada ni nadie que se compara con la dulce comunión que podemos tener con Dios a través de Jesucristo. Y eso hace que valga la pena cualquier sacrificio. Porque si pierdo todo en este mundo y hallo a Jesucristo, realmente no he perdido nada. Y si no tengo absolutamente nada, pero tengo a Jesucristo, tengo más que el que tiene todo. Una de mis cosas favoritas es ver aquellas personas que aman a Jesús que tienen muy poco. Me tocó ir a un viaje misionero a Cuba el año pasado. Y ahí la escasez está en otro nivel que la escasez en México. Un doctor gana $25, no la hora, no el día, no la semana, al mes. 300 pesos. Trabajando 50 horas a la semana, habiendo estudiado lo mismo que estudia alguien aquí. La gran mayoría de gente no tiene papel de baño, no tiene cepillos de dientes, no tienen pasta de dientes. Su dieta es arroz. Les alcanza para arroz, aceite y a lo mejor una vez a la semana comen un poco de pollo. Y llegar a una casa así y que tomen su arrocito y su pollito y me lo ofrezcan porque soy un hermano cristiano. Con gozo y felicidad. Las iglesias más gozosas que he visto en mi vida son las iglesias cubanas. Y digo, ellos tienen algo que yo no tengo. No estoy diciendo que yo he aprendido a abrazar a Jesús y olvidarme de cualquier otra cosa. No estoy diciendo, soy el ejemplo perfecto.
Lo que sí estoy diciendo es que esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que reconocer como una área de debilidad de nuestra cultura. Que para nosotros seguimos a Dios siempre y cuando el costo sea poco. Pero Jesús dice que el que no está dispuesto a tomar su cruz no es digno de mí. Que si alguno quiere seguirme, que tome su cruz, se niegue a sí mismo y me siga. Y para algunos eso se escucha como terrible, pero para los que reconocemos que merecemos la ira de Dios y hemos recibido una gracia infinita donde Él pone su mano sobre nosotros y dice, no temas, decimos, esto es lo máximo. Para aquellos que hemos reconocido cuán vasto es el amor de Dios, no hay sacrificio que realmente nos duele a lo más profundo. Me encanta como lo dice mi papá. Es como si tuviéramos una carcachita con la cual nos hemos encariñado tanto. Y Dios tiene un Ferrari. Entonces, no, es mi carcacha. Y tenemos todas estas cosas y Dios nos está ofreciendo dulce comunión con Él. Seríamos necios si no aceptamos. Seríamos tontos si no recibimos. Seríamos ciegos si no nos gozamos en la dulce oportunidad de conocer a Jesucristo. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos?